Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 24 de febrero de 2017 y esto es La Contracrónica. Hace 6 meses que concluyeron los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Acordaos porque fue hace muy poquito tiempo. La ceremonia de clausura, lo he ido a mirar, fue exactamente el día 21 de agosto. Es decir, clavado, los 6 meses. Hoy muchas de las instalaciones, lo hemos podido ver esta semana en varios periódicos digitales que salían unas galerías fotográficas escalofriantes, están prácticamente todas abandonadas. La Villa Olímpica, de hecho, es una ciudad fantasma. Y en Río, como es lógico, nadie se acuerda de los Juegos más que para culpar a los políticos por el dispendio inmenso que supusieron en un país que ahora, en estos momentos, y desde hace tiempo ya atraviesa una crisis económica muy profunda. Cuando el Comité Olímpico Internacional, el COI, dio los Juegos a Río de Janeiro, allá por el año 2009, competían, por cierto, con Río, Madrid, Chicago y Tokio, los madrileños nos acordamos bien, el país estaba en plena burbuja, era otro país completamente distinto, otro Brasil. Para entonces ya tenían el encargo los brasileños de organizar el Mundial del año 2014, que lo organizaron, y en 2007 habían organizado los Juegos Panamericanos, que son como una especie de Juegos Olímpicos, pero solo de América. Algunos, no muchos, pero algunos advirtieron que estos excesos se terminarían pagando. Y efectivamente, se han terminado pagando, y muy caros, por cierto. Esto de Río no es la primera vez que lo trato. Ya en el mes de agosto, a principios de mes, si mal no recuerdo, ya hice una contracrónica sobre el tema de las Olimpiadas, poco antes de que empezasen. Iban a empezar creo que esa misma semana. En aquel momento ya se sabía, y así lo hice ver, no recuerdo exactamente lo que dije, porque han pasado más de 6 meses, obviamente. Creo que lo llamé algo así como Holidays in Hell o Welcome to Hell o algo así. Podéis buscarlo en el archivo de la contracrónica en la página web. Pero vamos, ya se sabía que iban a ser un fracaso. No tanto deportivo, que ahí lógicamente no entro, sino de organización. Es decir, que había delincuencia, acordaos aquello del virus Zika, los problemas con los robos, con la seguridad de los deportistas, bueno, que iba a ser que se habían hecho las obras tarde, mal y nunca, o no se habían hecho directamente, que algunas instalaciones estaban mal construidas, que la ciudad deportiva olía mal porque los desagües estaban mal hechos, en fin, todas estas cosas de las que se hablaba el verano pasado, o al menos nuestro verano, porque ahí en Río era lo contrario, era un invierno tropical, pero invierno. Bien, 6 meses más tarde, es decir, en febrero de 2017... lo que sabemos es que los 5.000 millones de dólares que se gastaron los brasileños, el gobierno brasileño, en organizar estas Olimpiadas, se han ido por la alcantarilla. Y a la vista están las fotografías que hemos podido ver esta semana, como os comentaba hace un momento. Hoy estas instalaciones languidecen, literalmente, no encuentro mejor término, languidecen abandonadas, pues algo parecido a lo que sucedió en Atenas en el año 2004. También podéis buscar fotografías al respecto. Hace unos años en Libre Mercado preparamos un reportaje sobre el tema, sobre cómo así, cuando empezó la crisis con Grecia y lo mal que iban, pues sacamos, esto debió ser en el año 2009 o 2010, sacamos un reportaje fotográfico de cómo estaban las instalaciones deportivas de aquellas Olimpiadas. En aquel entonces, pues eso, 2009-2010, estaba ya calentando motores la Olimpiada de Río, y recuerdo haberlo comentado con amigos. Bueno, esto va a acabar fatal, vais a ver, si en Atenas se han quedado así, no quiero ni pensar cómo se van a quedar en Río. Claro, cuando uno ha dicho esto hace 7 años y ve que efectivamente, bueno, no sé, soy Cassandra o algo así, tengo poderes premonitorios, no, en absoluto, no soy brujo, ni tengo bola, ni nada, es puro sentido común, se veía venir, aunque en aquel entonces nadie lo quería escuchar por una serie de mecanismos, que bueno, a ver si trato a lo largo del programa de hoy, una serie de mecanismos mentales que hacen que estas cosas siempre se subestimen. Los costes de estos grandes proyectos se subestimen. Pero vamos, poco a poco la idea va empezando a calar. Eso es una buena noticia. Va empezando a calar en otras partes del mundo, ¿no? Para los Juegos del año 2024, se han dentro, bueno, voy a decir poco, pero bueno, se están eligiendo ahora los Juegos del año 2024, los del año 2020 ya están adjudicados, Roma se ha retirado. Y pronto lo hará Budapest. Estas son noticias que han salido esta misma semana. Por lo que solo quedan ya Los Ángeles y París, nada más. En ambas ciudades se han celebrado Olimpiadas en el pasado, las de Los Ángeles del año 84. Yo me acuerdo perfectamente porque era niño y lo viví a tope. La selección de
baloncesto española llegó a segunda posición, consiguió la medalla de plata. Pues me acuerdo de aquel partido, esos 2 partidos que vives en la niñez y no se te olvidan nunca. Bien, para los de invierno, eso los de verano, para los de invierno ha sucedido o está sucediendo algo similar. En los del año 2022, sabéis que se celebran 2 años después o 2 años antes de la Olimpiada, Estocolmo y Oslo se han retirado también de la puja, se han dado de baja, han dicho que no, prefieren no celebrarlos. Entonces, en este caso será o Alma-Ata, que están en Kazajstán, de hecho era la capital de Kazajstán antes de que colocasen en su lugar a Astana, que es la capital actual, y el otro es Pekín. Pekín, cuando uno piensa en Juegos Olímpicos de Invierno, no se le ocurre Pekín. Bueno, me consta que hace frío, pero no sé, creo que las montañas están lo suficientemente lejos, quizá monten un telesilla desde Pekín, no tengo ni idea. El hecho es que muchos municipios responsables, que los hay, pocos, pero alguno que otro hay, saben que el dinero, la cantidad ingente de dinero que cuestan unas Olimpiadas, no se recupera. Es decir, y que muchas veces deja tras de sí pues, ruinas, como hemos visto en Río o como veíamos en Atenas, y barrios abandonados. Esto es lo que se empieza a ver y, bueno, pues los contribuyentes se exigen o dicen, bueno, realmente vamos a tener esto, nos vamos a gastar lo que no tenemos, porque todas estas cosas se construyen contra deuda o contra inflación, es decir, mediante pura impresión de dinero, y luego, pues, sobrevendrá una resaca horrenda. Esto no es la primera vez que sucede, ¿eh? Ojo. Tras las Olimpiadas de Montreal del año 76 pasó algo similar. Durante unos años nadie quería celebrar las Olimpiadas. Las del año 80 se celebraron en Moscú, bien. En Moscú, obviamente, en el Moscú soviético nadie se podía quejar de estas cosas. Y luego ya empezó una época brillante para las Olimpiadas. Vinieron las de Los Ángeles, estas del 84, luego las de Seúl del 88, luego las de Barcelona del año 92. Y se pusieron de moda. Porque repercutían en la marca de la ciudad o yo qué sé. Y además, por lo visto, según decían, dejaban dinero. Viendo lo que se está viendo ahora mismo en Río, insisto, solo han pasado 6 meses, no quiero ni pensar cómo estará el tema dentro de 3 años, pues tiene su explicación. Que hayan perdido cierto sex appeal las Olimpiadas y que hayamos pasado de hace 10 o 15 años que las ciudades se peleaban literalmente por organizar unas Olimpiadas a que muchas se den de baja. Directamente, como os acabo de comentar, ciudades como Estocolmo, como Oslo, como Roma, decían que no quieren organizar unas Olimpiadas. Claro, esto tiene su explicación. De nuevo volvamos a las fotografías. Os invito a verlas, han aparecido en varios medios. Si fijáis en estas fotos, el estadio de Maracaná, que es el estadio más famoso de Río de Janeiro, donde se han celebrado mundiales de fútbol, el del año 50, por ejemplo, pues es que le han robado hasta los asientos que había en las gradas. Ha sido integralmente vandalizado. Hay una fotografía aérea hecha probablemente con un dron, una cenital, en el que se ve que el césped está seco. Fijaos el nivel de abandono del estadio en Maracaná. Estamos hablando de todo un icono de la ciudad de Río de Janeiro, un landmark. ¿Cómo estarán otras? La renovación de Maracaná para celebrar primero el Mundial de Fútbol en 2014 y luego las Olimpiadas en 2016 costó $500 millones. Por $500 millones se puede hacer un estadio nuevo, como os podéis imaginar. De hecho, no era propiamente el Estadio Olímpico, pero ahí sí que se celebraron en Maracaná, por su simbolismo, se celebraron la ceremonia de apertura y la de clausura, que si las visteis, yo no las vi, pues os acordaréis. Pues bien, el estadio ese está literalmente en estado de abandono, porque para que te roben las gradas o los asientos de las gradas significa que no tienen ni un mal guardia de seguridad, o que si está el guardia de seguridad se ha conchavado con los ladrones que entran y salen del estadio pues un poco a su antojo a robar y a llevarse las cosas, ¿no? Pues bien, como esta están prácticamente todas. Hay alguna excepción, el Estadio Olímpico, por ejemplo, en este caso no, pero por una razón perfectamente comprensible, y es porque allí juega un equipo de fútbol de la Liga Brasileña, el Botafogo, los futboleros lo conoceréis, que administra ese estadio y se encarga de mantenerlo, para los domingos poder jugar allí los partidos de Liga. Esto, obviamente, viendo, sin pararnos en más detalles, nos lleva, o por lo menos a mí, después de ver este reportaje, me ha llevado a sacar algunas conclusiones. No solo respecto a las Olimpiadas de Río, sino respecto a las Olimpiadas en general, los Juegos Olímpicos de manera general, y sobre todo estos grandísimos proyectos que los políticos nos venden y que nosotros solemos comprar alegremente. La primera y la más visible, la más obvia de estas conclusiones que se pueden sacar de estas fotografías que hemos podido ver esta semana pasada,
Pues yo creo que es el hecho que visto lo visto, es decir, visto que cuestan mucho y dejan poco, al final los Juegos Olímpicos o eventos de este tipo, de esta índole, solo querrán celebrarlos pues países así de tipo autoritario, dictaduras, al estilo de China, ¿no? Al estilo de Kazajistán, por ejemplo, ¿no? El caso de Almata, es decir, antiguas repúblicas soviéticas, que son democracias puramente nominales. Es decir, ahí tenemos el caso de Pekín o el caso de Almata, los Juegos Olímpicos de Invierno del año 2022. Serán las únicas que puedan hacerlo porque en esos países, con los gobiernos que tienen, pues que gobiernos que carecen de fiscalización, que son o dictaduras abiertamente o semidictaduras, pues pueden permitirse los sobrecostes y pueden permitirse luego tener una ciudad fantasma. Nadie se va a quejar porque es que el que se queje se lleva un palo. Es decir, no va a pasar nada en Pekín si las costosísimas instalaciones olímpicas o de cualquier tipo de evento pues quedan abandonadas después. A ver quién es el guapo que lo escribe en un periódico o que hace una fotografía y la sube. Pues el que sea el guapo, lo mismo le meten en la cárcel. De ahí que es muy probable que de aquí a unos años veamos que solo este tipo de gobiernos y este tipo de países quieren celebrar estos macroeventos. Es decir, que quizás sea el futuro, no lo sé. Desde luego el presente lo es, y es que las ciudades de países serios se están retirando. No quieren caer en esto, saben que el gasto es grandísimo, estamos hablando de miles de millones, para que luego en la ciudad no quede nada o lo único que queden son ruinas. Es decir, podríamos encontrarnos que en 2030 las Olimpiadas son ese tipo de competición que se celebra siempre en países dictatoriales y al que acuden a competir los atletas de países libres. Esa sería la primera, yo creo que es muy visible y muy clara. La segunda lección es que los Juegos Olímpicos, entendidos como el arquetipo del superproyecto estatal, basado en grandes cantidades de dinero público, es decir, de cualquier juego olímpico, un mundial, por ejemplo, es una cosa similar, un mundial de fútbol, quiero decir, aunque también mundiales de baloncesto y otros deportes, pues claro, no se gasta tanto, no son tan populares, pues sobre todo los Juegos Olímpicos. Pues bien, la idea de que no resuelven ninguno de los problemas que el país o la ciudad en concreto pudiese tener, y que además de no resolver ninguno de esos problemas, crean unos cuantos más que no existían. En el caso de Río o de Brasil lo estamos viendo. Estamos viendo con una claridad meridiana. Es decir, tenemos un país con una economía en caída libre y con una clase política asediada por la corrupción. Caramba, que Dilma Rousseff ha sido destituida por el propio Senado del país. Esto el año pasado, después de las Olimpiadas. Y está lo del tema de la corrupción en Brasil es tremendo. No hay más que seguir un poquillo a la prensa allí, fácil de seguir porque está en portugués, y uno ve que es el pan nuestro de cada día. Nada que ver, por ejemplo, con lo que sucede en otros países donde nos preocupamos de casos de corrupción que al lado de los brasileños son de puro chiste. Bien, con esto no estoy diciendo que nuestros casos de corrupción no sean perseguibles, lo son por supuesto, pero que no llegan a esos niveles de, caramba, un sistema total y absolutamente tomado por la corrupción en todos los niveles. Bien, esos eran los problemas que tenían los brasileños o los cariocas para el caso. Ninguno de ellos los ha resuelto las Olimpiadas. Es decir, que unos Juegos Olímpicos no sirven a los habitantes de una ciudad, sirven a sus políticos. Esta es la lección yo creo que más clara, o la más evidente. Es decir, que son proyectos políticos que atienden necesidades políticas, nada más. Lo vimos en Madrid, es decir, esto no me invento nada, con Ruiz Gallardón. Ruiz Gallardón estaba obsesionado con traerse los Juegos a Madrid. Lo intentó en 2012, lo intentó en 2016 y lo intentó en 2020. Los madrileños, os acordaréis, bueno, y en general los españoles, porque fueron pesadísimos con el tema de las Olimpiadas, lo de la corazonada, acordaros de todo aquello. Es decir, en estas historias los políticos obtienen visibilidad y se sienten legitimados para gastar a discreción, lo que haga falta. Porque a fin de cuentas los Juegos Olímpicos lo justifican todo, no vamos a quedar mal, ¿no? Es como cuando uno se casa y quiere casarse a lo grande. Dice, bueno, pues aquí que no falte de nada. El marisco, el mejor que encontremos. Si hace falta nos lo traemos de Galicia, nos lo traemos en avión, por seguro. Solo con tal de que si a lo mejor no vamos a quedar mal. Total, nos vamos a casar una vez en la vida. No podemos darles de comer 4 mierdas. Bueno, pues en esto opera el mismo mecanismo psicológico. Los políticos lo ponen a su favor, obviamente. Es decir, porque esta máquina de gasto
les abre las puertas, a corto plazo por lo menos, a otra máquina, que es la de la reelección. Es lo que buscaba Gallardón, a fin de cuentas. Si consigo las Olimpiadas en 2012, yo me jubilo a alcalde o de aquí paso a ser presidente del gobierno. Claro, la gente dice, es que ha traído los Juegos. Y como ha traído los Juegos, pues este tipo es el mejor del mundo. El que trajo los Juegos en Barcelona, que fue Pascual Maragall, terminó de presidente de la Generalidad. No lo olvidemos. Era su lo más grande que había hecho, traer los Juegos a Barcelona. Porque además los Juegos Olímpicos mueven mucho dinero. Y el dinero, o a ese dinero calentito, acude toda una clientela gigantesca. Es decir, por resumirlo, esto de los Juegos opera en 3 planos distintos. Por un lado tendríamos el plano político, el que estábamos viendo, ¿no? Es decir, el político busca ser visible, ser reelegido y pasar a la historia. El caso de Pascual Maragall. Luego, el amigo del político busca enriquecerse con la construcción de estadios, de instalaciones, de marketing, de cualquier cosa. Es decir, los Juegos Olímpicos mueven dinero y un montón de encargos y un montón de contratos. Es decir, los contratistas públicos hacen su agosto. Y luego, por último, el otro plano sería el del contribuyente. El contribuyente ingenuo, por lo menos, que es la mayor parte de ellos cuando les ponen este caramelo delante. Que se queda solo con la parte, digamos, estética. Caramba, sí, cuesta mucho, es cierto, pero qué bonito es el estadio. O la Villa Olímpica. Y además todo eso se va a quedar aquí. Y esto va a salir en las televisiones de todo el mundo y nos van a poder ver, y el nombre de nuestra ciudad, es decir, y van a hacer un logotipo muy chulo y una mascota. Todas estas cosas que el contribuyente o este contribuyente tonto ve o quiere ver. Además, esto nos va a dejar unas infraestructuras estupendas, porque junto al estadio y las piscinas olímpicas van a reformar el aeropuerto, van a hacer un par de autopistas nuevas, lo mismo hacer una línea de metro. Además, no lo vamos a pagar nosotros, lo van a pagar los turistas, ¿no? Es decir, van a venir los turistas y van a pagar esto, por aquí van a venir millones y millones de personas y se van a gastar la intemerata de dinero. El resultado es que al final todo el mundo está de acuerdo. Yo cuando se eligió a Río, en el año 2009, yo fui a cubrir la elección desde... Se retransmitió por pantallas, creo que se reunía, no sé si era en Praga, en Copenhague o algo así, en la Plaza Oriente en Madrid. Fui para el periódico, a hacer unas fotografías y hacer un reportaje. Estaban todos tontos, ahí unas manitas, tal, para que le diesen la Olimpiada a Madrid. Por suerte no se la dieron. Creo que era de los pocos que estaba ahí con la cabeza fría. Digo, esta gente está idiota, mis propios paisanos, pero si esto va a ser un atraco. Daban verdadera lástima. Y este mismo escenario, o esta misma comedia, se reprodujo unos años después, cuando las Olimpiadas de 2020, que tampoco se las dieron. En este caso ya no fue a Gallardón, sino a Ana Botella, aunque lo había pedido Gallardón. Es decir, es el clásico caso en el que se sobreestiman los beneficios de algo y se subestiman los costes. Esta gente que estaba ahí en 2009 en la Plaza Oriente, delante del Palacio Real, con sus manitas, tal, mirando la pantalla gigante, a ver, como si aquello fuera un partido de fútbol, era eso, estaban realmente sobreestimando los beneficios. Pues esto va a ser lo más. Y eran pobres paganinis, pobres contribuyentes. No eran ni siquiera políticos, que el político salario es normal, él no lo va a pagar, por supuesto. Se va a llevar toda la parte buena. Pase lo que pase, se va a llevar la parte buena. Esto en general, y es extensible, como es lógico, a todas las grandes obras públicas, no solo a los Juegos Olímpicos, pero con los Juegos Olímpicos alcanza su perfección, su perfección más pura, más prístina. Sucede también con las líneas de metro, con autopistas, con túneles, en general con cualquier obra pública, pero en el caso de los Juegos la gente pierde la cabeza y los políticos pierden la cabeza. No es que la tengan nunca demasiado en su sitio, pero con esto de los Juegos Olímpicos es directamente el delirio es general. Porque es deporte, a fin de cuentas, ¿no? El deporte es esa intersección donde se cruza el glamour y la buena conciencia. Todo lo que sea en nombre del deporte necesariamente tiene que ser bueno. Y además es el escaparate internacional. Esto nos van a ver y la gente está deseando que le vean. Es perfecto. ¿Qué más da lo que gastemos? Se van a quedar cosas, vamos a ser glamurosos, la gente sentirnos orgullosos de ser de nuestra propia ciudad. Claro, luego sucede que cuando llega la resaca, lo hace también el enfado. Como pasa ahora en Río, como pasó en Atenas, como hubiera pasado en Madrid en el caso de que hubieran celebrado las Olimpiadas el año pasado aquí.
Vamos, el enfado y el mal humor generalizado. Especialmente el del contribuyente. El político se ha lavado las manos, ha sido reelegido las veces que fuera necesario y ya está. Pues este contribuyente se siente estafado. Cuando ve la ruina, cuando ve tal, cuando ve que la economía va de pena. Pero curiosamente la gente no termina de aprender. Es decir, unos años más tarde cae de nuevo en lo mismo, exactamente en lo mismo. Es decir, y ya con esto termino. Lo de Río yo creo que servirá durante unos años, pero no muchos, ¿eh? Luego, no sé en qué punto, se olvidará y todo volverá a empezar. José Miguel, que es un oyente de Guatemala, de mi queridísima Guatemala, me deja una nota de voz sobre el tema de la robotización. Es un asuntillo que he tratado en alguna ocasión aquí en la Contracrónica, especialmente en estos programas que hago con Ricardo Faso. Hemos tratado las cosas de los robots y de los distintos cambios que se pueden ir dando a lo largo de los próximos años, de este siglo, del presente siglo, sobre los robots. Y a José Miguel le preocupa su impacto sobre el empleo. Tenía una pregunta desde hace bastante tiempo que no la he podido contestar. Y es conforme la automatización y la robotización del mundo. ¿Cómo planea el libre mercado poder como que suplir todas las demandas de trabajo que van a haber por la automatización y la robotización? Y cómo el desempleo no va a ser afectado por ello. Muchas gracias. Bien, dos cosas, José Miguel. La primera es que el libre mercado no planea. Es así, consiste en eso mismo, es la naturaleza del libre mercado, es espontáneo, no planea, no hay planificación. La planificación es un concepto típicamente o eminentemente socialista. No hay una planificación, el libre mercado, más en el libre mercado no hay una entidad central planificadora. ¿Quién es el libre mercado? ¿Quién lo encarna? Esto es algo que en general a los socialistas les desconcierta, porque dicen, bueno, y el libre mercado ha decidido. No ha decidido nada, no hay una persona, ni un comité, nada, no hay una burocracia que decida lo que se hace o lo que no se hace. El libre mercado es un espejo de nosotros mismos, lo que decidimos todos, si se produce esto y no se produce aquello, porque esto tiene demanda y aquello simplemente no la tiene. Bueno, esa es la primera cosa. Respecto a la segunda, es decir, a tu pregunta propiamente dicha, pues mira, te voy a poner un ejemplo. En el año 1900, no hace tanto, hace 100 años, había en el mundo aproximadamente unos 1.500 millones de personas. ¿Sí? Vivían, pues, mis abuelos no, ni los tuyos tampoco, pues sí, nuestros bisabuelos o tatarabuelos sí estaban vivos. 1.500 millones, son pocos. Ten en cuenta que hoy hay 7.500 millones de personas, son los que estamos hoy viviendo. Esto son 5 veces más. Es decir, la población de la Tierra ha aumentado, se ha multiplicado, población humana, quiero decir, se ha multiplicado por 5. Pues en el curso de todo este tiempo, de estos 100 y poco años, se han inventado infinidad de máquinas, de todo tipo, que fabrican y hacen todo tipo de cosas. En todos los campos, además, tanto en la agricultura como en la industria. Ha sido el siglo de la automoción, el siglo de la aviación. No voy a decir el siglo de los ferrocarriles porque es un invento del siglo XIX, pero es donde se desarrollan y se implantan prácticamente en todo el mundo. El siglo de la informática, las computadoras personales aparecen en el siglo XX, Internet aparece en el siglo XX, han aparecido todo tipo de robots, máquinas que nos quitaban trabajo. Esta es la realidad. Pero curiosamente la población ha crecido y ha tenido empleo. Y ha podido comer, si no tú y yo no estaríamos aquí, ni tú en Guatemala ni yo en España. Exactamente, pues se hubieran muerto de hambre. No hacemos más que crecer. Es más, no hubiera podido crecer tanto porque no hubiera dado tiempo a reproducirse, no hubieran estado nuestras abuelas y abuelos en disposición de tener muchos hijos y se morían de hambre porque no tenían empleo por culpa de estos avances tecnológicos que se han ido presentando a lo largo del siglo. Es decir, una máquina destruye empleo. Una máquina dada, pues destruye empleo. ¿Qué sé yo? Cuando estaba yo en Guatemala y en tu país, les decía a los alumnos, ¿sabéis que en España han aparecido unas máquinas que aspiran solas? Unos aspiradores robotizados, estos que aparecieron hace 3 o 4 años, ¿no? Que allí en Guatemala todavía no las tenían, no sé si habrán aparecido. Y se quedaban sorprendidos porque en Guatemala el servicio doméstico es muy barato. Decía, pero ¿cómo? ¿Qué te vas a gastar $500 en una máquina que te limpia la casa, que te aspiras? Y yo tengo una chica que lo hace por mucho menos al mes. Y además de eso hace muchas más cosas. Bien, porque la mano de obra en Guatemala es barata, en España es cara. Entonces, simplemente ese aspirador lo que ha hecho, entre comillas, es destruir el trabajo de chica que limpia en casa y puede pasar el aspirador.
Bueno, no del todo, pero por otro lado ha creado empleo en otras partes. De hecho, crean empleos o surgen empleos que antes no existían. Claro, el problema es que lo primero, la parte de la destrucción, digamos, caso de los aspiradores, vemos esa chica que trabajaba y que ahora ya no tiene trabajo porque hay una máquina que lo hacía, o una parte de su trabajo, que es el de aspirar la casa. Pero lo que no vemos es el lugar donde aparece el empleo, o el empleo que crea esa máquina. Para fabricar una aspiradora robotizada, no sé, de cualquier marca, Rumba, por ejemplo, es la marca principal, o LG, que también tiene una línea de aspiradoras de estas robotizadas, pues hace falta ingenieros, factorías, sistemas de mercadotecnia, vendedores, etc. Es decir, estoy yendo a un caso concreto, pero puedo ir al que quieras. La Internet ha creado o ha destruido empleo. Bueno, pues en algunos lugares lo ha destruido, pero luego ha creado trabajos que ni siquiera se sospechaban hace solo 15 años. De hecho, yo a veces lo digo muchas veces, yo me crié en un mundo, o me eduqué en un mundo en el que, básicamente, en los años 80 y 90, en el que no existía nada con lo que después me he ganado la vida. En el año 1985 no existía Internet, bueno, era un experimento poco menos que militar. A mí me dicen en el año 85, cuando era un niño, que yo iba a dedicarme a escribir en periódicos por Internet, a tener un programa como este, como La Contracrónica, he dicho, pero ¿eso dónde? ¿Y dónde se va a escuchar? En aquel entonces se escuchaba la FM. ¿Entiendes dónde han aparecido nuevos empleos? Esta es una cosa que no podemos ver, de ahí que en la mentalidad socialista cuesta entender. Ellos creen disponer de toda la información y lo cierto es que no disponemos de toda la información ni de lejos, ni en el momento presente ni por supuesto la información al futuro. Bien, se calcula que dentro de aproximadamente 100 años, es decir, que a finales de este siglo, habrá en el mundo unos 11.000 millones de personas. Ya el crecimiento, como ves, a lo largo de este siglo se habrá reducido bastante. El gran crecimiento demográfico, la gran explosión demográfica de la humanidad ha sido en el siglo XX. Bien, si todo sigue como hasta ahora, y esto casi te lo puedo garantizar y te lo puedo firmar, nuestros nietos y nuestros bisnietos y nuestros tataranietos vivirán más y mejor que nosotros. Por eso tú no te preocupes, que se crearán nuevos empleos. Lo que no sé es cuáles, pero no lo sé yo y no lo sabe nadie. Bien, y antes de irnos, tengo una cosita de María José, que me llama desde Londres para dejarme una pregunta no propiamente, para dejarme una sugerencia. Acabo de escuchar tu programa en relación a los estibadores y me gustaría que hablara un poco, como tú lo veas, sobre las farmacias, porque creo que también tienen unos cuantos privilegios y me gustaría que explicara un poco el sistema. Pues sí, María José, efectivamente, las farmacias tienen una regulación tremenda, una regulación draconiana. Pero este programa, lo he dicho en más de una ocasión, este programa es de actualidad y trata temas de actualidad, siempre con un gancho de actualidad. No hay ninguna cosa, por mucho que me interese, que me traiga la contracrónica si no puedo enlazarla con la actualidad. Estos son los pequeños librillos de periodistas. Siempre que hables de algo, procura atarlo a algo que haya sucedido. O sea, se llama gancho, de hecho. Es la manera de convertirlo en algo interesante. Como si haces un programa diario, que es el caso de la contracrónica, siempre al final termina apareciendo todo, pues de una manera u otra, lo que no sé es cuándo, aparecerá o las farmacias se convertirán en actualidad. En ese momento te prometo, levanto la mano, en este momento estoy levantando la mano, que lo trataré. El tema más es interesante. Supongo que esto lo dices por lo de los estibadores y otros asuntos que he ido tratando más de fondo, pero siempre aprovecho para tratar estos asuntos de fondo cuando afloran a la superficie, es decir, cuando se convierten en asuntos, por decirlo en inglés, ¿no? Mainstream, que todos estamos, al menos durante unos días, hablando sobre el tema. Muy bien, pues con esto me despido. Mañana ya sabéis que es sábado, tendremos la contraportada, que tengo todavía unos cuantos libros ahí. Ya sabéis que podéis seguir enviando libros aquí a la contracrónica o a la contraportada, porque es un tipo de programa que a mí me gusta mucho hacerlo, me parece que está muy bien, creo que a vosotros también. Entonces, el teléfono es el siguiente, es el 690-827909, el WhatsApp quiero decir, es que el WhatsApp va a un teléfono, con el 34 delante para que, por si el móvil no es español, es lo que ha hecho José Miguel de Guatemala, por ejemplo, pues poner el más 34 delante. Sabéis, una notita de voz de 1 minuto con el libro que os guste o que no os guste, el autor y demás, y luego ya pues lo comentamos. Muy bien, queridos amigos, pues con esto me despido de vosotros, hasta mañana.